Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a ver el tema de los sistemas computacionales. En primer lugar vamos a analizar qué es un sistema computacional o informático y vamos a ver sus dos grandes partes o grupos. A continuación vamos a profundizar en el tema del hardware, vamos a ver qué significa esta palabra y cuáles son sus componentes más importantes. Por un lado vamos a ver el ordenador y todos los elementos que lo componen y por el otro vamos a ver los periféricos de entrada, de salida y de entrada-salida. ¡Comenzamos! Básicamente un sistema computacional o informático es lo que ustedes están viendo en la pantalla. Y en todo sistema de estas características podemos reconocer dos grandes grupos o partes que son, por un lado, el software y por el otro, el hardware. Si recordamos el concepto de sistemas que vimos en el video anterior, decíamos que un sistema era un conjunto de partes o elementos que estaban interrelacionadas, donde las relaciones eran tan importantes como las partes mismas. En este caso, estas dos grandes partes se necesitan entre ellas, con lo cual las relaciones o vinculaciones son indispensables. En este sentido, el software sin el hardware no puede ser manipulado. Piensen, por ejemplo, en un programa de dibujo donde necesito el mouse o lápiz digital para poder modelar. Por otro lado, sin el software, el hardware o equipo no puede ejecutar ninguna orden. Incluso piensen que pueden tener el mejor hardware o máquina del mundo, pero sin un software no tiene ningún sentido. Vamos a profundizar ahora en el tema del hardware. ¿Qué significa esto? Básicamente esta palabra proviene de dos términos. Hard, que quiere decir duro, no maleable o flexible, y ware, que quiere decir conjunto de elementos. Con lo cual podemos entender al hardware como aquello que es tangible o manipulable de un equipo. Tiene que ver con las partes mecánicas, físicas o eléctricas de un sistema informático. Pero ¿cuáles son sus componentes o elementos principales? Por un lado tenemos la computadora propiamente dicha, también llamada ordenador o PC, que lo que hace básicamente es recibir los datos, procesarlos, guardarlos en el caso de que sea necesario e incluso traducirlos para poder verlos, por ejemplo, en un monitor o escucharlos como un sonido. Además tenemos los llamados periféricos o dispositivos de apoyo, que lo que nos permiten en líneas generales es ingresar datos, extraer información o hacer ambas acciones. Por supuesto que estos dos grandes grupos se necesitan mutuamente y conforman lo que denominamos sistema informático computacional. Vamos a ver ahora los elementos que definen al ordenador y después nos vamos a concentrar en los periféricos. En cuanto al procesador, también conocido como CPU de unidad central de procesamiento, podemos decir que constituye el cerebro o corazón del ordenador, ya que es el encargado de procesar los datos y además de ejecutar y controlar diferentes tipos de operaciones. Es uno de los principales componentes que definen a nuestro equipo, con lo cual hay que conocer bien sus prestaciones al momento de comprar una computadora. Tengan en cuenta que su capacidad se mide en gigahertz. En el mercado tenemos una gran variedad de marcas y modelos, como por ejemplo los que pertenecen a Intel. No sé si recuerdan los antiguos Pentium 1, 2, 3 o 4. También los Core i3, i5, i7 y 9 de diferentes generaciones y otras opciones más. Antes de seguir avanzando, es importante que hagamos referencia al tipo de lenguaje empleado por el procesador, que es el llamado lenguaje binario. Es importante entender que dentro del ordenador los datos se convierten en impulsos eléctricos y estos pueden tener básicamente dos estados, uno de encendido o prendido y cero de apagado. Cada uno de dichos impulsos o dígitos se denomina bit, que es la abreviatura de Binary Digit. Y si agrupamos 8 bits, obtenemos el llamado byte, que es la menor unidad de información que puede manejar el ordenador. Un byte equivale a un carácter y puede ser, por ejemplo, una letra, un número o un signo especial. Si seguimos agrupando, fíjense que 1024 bytes definen un kilobyte, 1024 kilobytes un megabyte, 1024 megabytes un gigabyte y 1024 gigabytes un terabyte.
Esto es importante conocerlo y manejarlo porque son las medidas que utilizamos para definir, por ejemplo, la capacidad de memoria de nuestro ordenador o de un disco rígido. En cuanto al disco rígido, este constituye la principal unidad en la cual podemos almacenar datos de manera permanente. Esto a diferencia de la memoria RAM, donde sus datos son volátiles, con lo cual si la computadora se apaga o se reinicia, los perdemos. De acuerdo al tipo de tecnología, los podemos clasificar en magnéticos o de estado sólido. Los magnéticos, en líneas generales, están compuestos por una serie de platos rígidos hechos por una aleación de aluminio y absolutamente sellados. Se llaman magnéticos porque se encuentran recubiertos por partículas magnetizables y el almacenamiento de los datos se produce a partir de cambios en la magnetización de estas partículas. Este tipo de disco se caracteriza por ser bastante económico, pero tiene como principal desventaja que no es tan resistente a los impactos, con lo cual se nos puede romper si no lo tratamos delicadamente. En cuanto a los de estado sólidos, conocidos con esta abreviatura de Solid State Drive, estos utilizan una tecnología nueva y totalmente diferente, con lo cual poseen varias ventajas con respecto a los anteriores. Entre estas podemos destacar que son mucho más resistentes a los impactos y caídas, tienen una mayor velocidad de lectura y escritura, 3 veces más, y además generan un mayor ahorro de energía o electricidad al no poseer partes móviles para funcionar, lo cual repercute considerablemente en el calor que emanan. Y de esta forma pueden convertir a dispositivos móviles como por ejemplo notebooks o tablets en mucho más cómodos de utilizar cuando los tenemos en contacto con el cuerpo. Tengamos en cuenta que una de sus principales desventajas es que todavía resultan muy costosos. A la hora de elegir un disco para comprar hay que tener en cuenta principalmente su capacidad de almacenamiento, que se mide en gigabytes o terabytes. Además es importante considerar la velocidad de acceso y de lectura y escritura de los datos, la cual se mide en revoluciones por minuto. Actualmente en el mercado existen varios fabricantes, pero entre los principales podemos destacar, por ejemplo, los de marca Toshiba, Samsung, Hitachi o Seagate. Con respecto a la memoria RAM, que es el acrónimo de Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio, esta tiene la particularidad de ser una memoria volátil. ¿Qué significa esto? En ella los datos se guardan de manera temporaria o no permanente, a diferencia de lo que ocurre con el disco rígido, con lo cual si se produce un corte de luz o se apaga el ordenador, esa información se pierde y la memoria vuelve a estar en blanco o vacía. Esta memoria es muy importante porque es en ella donde permanecen activos los diversos programas que utilizamos, desde el sistema operativo hasta las diferentes aplicaciones. Esto nos permite que cuando utilizamos un programa la velocidad de respuesta sea mucho más rápida. Y esto porque la información que el programa necesita para funcionar se almacena momentáneamente en la misma. Pero acá tienen que tener en cuenta que dicha velocidad puede verse notablemente disminuida en el caso de que tengan demasiados programas o aplicaciones abiertas al mismo tiempo, con lo cual la memoria RAM se agota y esto repercute en la capacidad del ordenador haciéndolo más lento. Este tipo de memorias está contenida en los llamados módulos de RAM que podemos instalar en la placa madre y que vienen con diferentes capacidades de almacenamiento que se miden en gigabytes, como por ejemplo 4, 8, 16 o 32. Es importante tener en cuenta que en el caso de que queramos ampliar la cantidad de RAM de nuestro equipo, su cantidad máxima va a depender principalmente de dos factores. Por un lado, la cantidad de ranuras para módulos de RAM que posea la placa madre, y por el otro, el tipo de memoria RAM que emplee el procesador. Con respecto a la tarjeta o placa de video, esta es conocida como GPU, que es la sigla de Graphics Processing Units o unidad de procesamiento de gráficos. Esta constituye una de las partes esenciales del ordenador, ya que es la encargada de procesar todo aquello que vemos en el monitor o la pantalla, de procesar los gráficos, con lo cual determina la calidad visual de los mismos y lo bien que se van a visualizar o no los modelos tridimensionales o juegos.
Acá podemos distinguir dos tipos. Por un lado, las integradas a la placa madre, también llamada onboard, que son útiles para tareas no demasiado exigentes, como puede ser ver un video o procesar un documento gráfico sencillo. Entre sus principales ventajas podemos destacar que no son tan costosas y son las que casi siempre encontramos en las computadoras económicas. Además, disipan menos calor, ocupan muy poco espacio, con lo cual permiten equipos más compactos con sistemas de refrigeración más pequeños. En cuanto a sus desventajas, obviamente tienen un rendimiento bastante limitado, y esto en parte porque utilizan como memoria de video la memoria RAM del ordenador. Con respecto a las tarjetas dedicadas, que básicamente son una segunda tarjeta instalada de forma independiente en la placa madre, estas las instalamos cuando requerimos mayores prestaciones, como por ejemplo en el caso de videojuegos o de programas de modelado o renderizado más complejos. ¿Qué ventajas posee? En primer lugar, tiene un rendimiento mucho mayor. Y esto en parte porque cuenta con su propia memoria gráfica, que no solo es mucho más rápida que la memoria RAM del sistema, sino que además deja libre esa memoria RAM para el sistema operativo y los programas. En cuanto a sus desventajas más importantes, son mucho más costosas, ocupan más lugar dentro del gabinete y requieren fuentes de alimentación y sistemas de refrigeración más elaborados. La tarjeta o placa de sonido básicamente se encarga de traducir la información en audio que podamos escuchar. Al igual que la placa de video, tenemos dos tipos. Por un lado, las integradas a la placa madre y por el otro las dedicadas, que son útiles en el caso de que necesitemos prestaciones especiales. En cuanto a la placa o tarjeta de red, esta se encarga de permitir la conexión o comunicación de equipos entre sí con Internet. Acá podemos reconocer dos tipos. Por un lado, las tarjetas inalámbricas, donde nos conectamos en forma remota, sin cable, y por el otro, las tarjetas Ethernet, donde nos conectamos en forma física a través de un cable. La fuente de poder, también llamada fuente de alimentación, es la encargada de convertir la corriente alterna de la red eléctrica, que acá en Argentina es de 220 volts, en pequeñas tensiones de corriente continua necesaria para que funcionen los dispositivos del ordenador. Esta fuente viene en diferentes potencias que se expresan en watts. ¿Cómo hacemos para elegir la fuente con la potencia adecuada? Bueno, simplemente lo que hay que hacer es sumar los consumos de cada elemento de nuestro equipo, como por ejemplo del disco rígido, del monitor, de las tarjetas, etc. El gabinete podemos decir que es la carcasa o también llamado chasis de nuestro ordenador. Es allí donde se alojan, se contienen todos estos elementos de hardware que hemos explicado anteriormente. En el mercado existen variantes de acuerdo a las necesidades del usuario y de los espacios disponibles. Por ejemplo, el de tipo escritorio, desktop, torre pequeña, media torre y torre. Con respecto a la placa madre o motherboard, esta constituye el esqueleto del ordenador. Sobre esta van ensamblados en ranuras o espacios específicos diferentes componentes de hardware que además se encuentran interconectados mediante un sistema de comunicación interna llamado bus. Esta placa también constituye un elemento esencial dentro del ordenador, influyendo en el rendimiento del equipo y en sus posibilidades de expansión. Los periféricos en líneas generales son los dispositivos a través de los cuales el ordenador se comunica con el mundo exterior. Se denominan periféricos porque están en la periferia del ordenador, o sea, son exteriores a él, y se comunican con este a través de los llamados puertos. Para entender mejor la diferencia entre los tipos de periféricos, conviene que analicemos rápidamente la estructura de la computadora. Fíjense, los datos se ingresan en el ordenador a través de los llamados periféricos de entrada. En el interior del mismo, estos son procesados y como resultado de este procesamiento obtenemos información, la cual extraemos mediante los periféricos de salida. Acá hay que tener en cuenta que hay determinados periféricos que tienen la virtud de permitir ambas acciones, tanto la entrada como la salida. Entre los periféricos de entrada, los más importantes son el teclado y el mouse. Además, podemos mencionar el joystick, el escáner, las tabletas digitalizadoras y lápiz digital, lectoras de CD o DVD y de huellas,
placas digitalizadoras de video, webcams, cámaras y videofilmadoras digitales, micrófonos, etc. En cuanto a los periféricos de salida, en primer lugar podemos destacar el monitor. También la impresora común o impresora 3D, el plotter, el proyector, las grabadoras de CD y DVD, parlantes, auriculares, tarjetas de sonido y de video, etc. Por último, entre los periféricos de entrada y salida, que son los más eficaces, podemos destacar el monitor táctil, la impresora multifunción, las grabadoras de CD y DVD, el módem o router, la tarjeta de red, dispositivos de almacenamiento como pendrive, tarjeta de memoria o disco externo, lentes de realidad virtual y obviamente el celular. Espero que se haya entendido. Cualquier duda o inquietud me la dejan al pie de este video o me hacen un comentario a través del foro. Nos estamos viendo en el próximo video tutorial. Chau, chau.